Profesora Marlene, buenas noches. Presento mi video sobre las unidades de información vistas como organizaciones. Para hablar de las unidades de información vistas como organizaciones debemos tomar algunos referentes como son qué es la administración, qué es una organización y qué es una unidad de información. Partiendo de estos tres enfoques, de estos tres eventos, entonces podemos hablar de las organizaciones como tal. Entonces empiezo hablando de qué es la administración y puedo decir que es la planeación, la organización, la dirección y el control de los recursos económicos que nos sirven, que nos llevan a alcanzar objetivos determinados. Para que la administración de una organización funcione, esta administración está acompañada de tres ciencias que son la economía, el derecho y la contabilidad. Son tres ciencias que nos indican la forma correcta de administrar, la forma correcta de llevar a cabo estos objetivos, la forma correcta de ejercer las funciones para obtener un máximo beneficio posible, que puede ser que termina siendo un beneficio económico, social y obviamente nos ayuda para lograr los objetivos de la organización. Mm, Hablando de la organización, se dice que es un grupo social compuesto por personas, tareas y la administración, que en sí forman una estructura, forman una base que bien administrada nos va a dar unos bienes o servicios que van a tener unas normativas y que nos va a llevar a satisfacer las necesidades de una comunidad. Las organizaciones las encontramos divididas en dos grandes grupos. Uno es el grupo lucrativo y la otra es el grupo no lucrativo. En el grupo lucrativo encontramos las empresas y entre ese tipo de empresas hay una serie de conceptos para decir qué es una empresa o cómo vamos a llegar a obtener una empresa. Entonces decimos que dependiendo del capital, dependiendo del número de socios, del origen del capital, de la conformación jurídica, entonces si es persona natural, jurídica. eh, Esto influye para saber qué tipo de empresa vamos a formar, qué tipo de organización vamos a tener. Y en cuanto a las no lucrativas, está dividida en otros grupos o subgrupos mejor, que son las civiles, las públicas, las religiosas y las ONGs. Estas no lucrativas pues están en todos los entes también, como vemos también son del Estado, no necesariamente tienen que ser ONGs. Hay ONGs tanto nacionales como extranjeras que ayudan a comunidades, que ayudan a grupos de personas en especial en mayor vulnerabilidad. El otro punto o concepto que voy a tratar es el saber, que es una unidad de información. Eh, Teniendo ya estos conceptos podemos armar o decir qué es la unidad de información vista como una organización. Entonces decimos que las unidades de información son unidades organizadas que tienen por objeto la producción, el análisis, la conservación y la difusión de la documentación. ¿Cuáles son las unidades? Entonces bien pueden ser una biblioteca, un archivo, un museo, unas empresas informativas que en este momento están en mucho auge. eh, las empresas que nos ofrecen administrar nuestra información, administrar nuestra documentación, armar los archivos. Esa es una parte importante de las unidades de información. Eh, otro, Otro punto es que son atendidas por especialistas en información. Entonces, nosotros que estamos estudiando ciencias de la información, podemos bien ser bibliotecólogos, ser archivistas, eh, manejar toda la información tanto en una empresa como en una unidad de información.
sirven, estas unidades de información sirven productos sirven productos de información a las organizaciones donde se ubican. Entonces, hablamos de que en una empresa puede haber un centro de documentación, en la universidad hay una biblioteca universitaria. Entonces, todos estos nos van haciendo productos que van sirviendo a las unidades de información. Y también las unidades de información se encargan del sistema de información de las organizaciones. Documentalista gestor es el que toma la información, la documenta, la organiza y es el mismo gestor el que la está entregando para un usuario final. Las unidades de información nos ofrecen algunos servicios como son las demandas preformuladas, que son un servicio de información referencial en las bibliotecas. Entonces tenemos el servicio de información referencial, las enciclopedias, todo lo que está relacionado con la organización. Es una respuesta rápida a preguntas concretas que tiene un usuario. Hay una información sobre organismos e instituciones también que son lo que el usuario necesita. Y también tenemos en un segundo aspecto los servicios de información bibliográfica y ellos nos ofrecen información sobre temas concretos. Entonces, llega un usuario a la biblioteca en especial a la biblioteca, en este caso de las referencias, necesita un tema determinado. Yo como bibliotecóloga entonces le digo, sí señor, acá tengo la información, puede guiarse en estos textos, hay estos resúmenes, hay estos documentos que le pueden servir. Entonces, yo guío a ese investigador, a ese usuario que está necesitando esa información, yo lo puedo estar guiando en eso. También nos debemos llevar a esa búsqueda de las bases de datos. Bueno, cuando hablamos de las teorías o habilidades que debe tener una persona para manejo de la información, hablamos de tres tipos de habilidades que son las habilidades interpersonales, las técnicas y las conceptuales. Cuando hablamos de habilidades interpersonales es esa forma o esa capacidad de trabajo con las personas para obtener un mejor equipo. O sea, el trabajo en equipo en las unidades de información es muy importante porque lo ideal es que sí, aunque haya departamentalización y aunque haya especialización, es bueno que todos sepamos hacer como todas las tareas. Entonces, por eso formamos un trabajo en equipo. Y entonces decimos que es a partir de estas tareas, a partir de ese trabajo en equipo, que un administrador puede motivar, liderar, inspirar y crear confianza en el equipo que está manejando. Porque si yo veo que el que está administrando esta unidad sabe cómo se archiva el libro, sabe cómo se usa la base de datos, sabe cómo se busca una información, sabe cómo se atiende a un usuario, hombre, yo estoy motivando y estoy liderando un proyecto. Tengo una buena habilidad interpersonal. Eso es importante, porque no es solamente que yo llegue allá como un bultico de papa, no, yo debo tener habilidades para poder trabajar en una unidad de información. Otra habilidad es la técnica. Y en la habilidad técnica dice que los administradores deben tener las aptitudes y conocimientos para comprender la naturaleza de un trabajo realizado. Entonces, vuelve y juega. Cuando el administrador sabe hacer una tarea, puede decirle a la otra persona, la estás haciendo bien, la estás haciendo mal, mejora este proceso, añádele este otro proceso, quítale esto, ponle esto. Pero si yo como administrador no sé, pues sencillo, no soy un administrador. El administrador es el que sabe cómo se hace una tarea. Entonces, cuando yo soy un buen administrador es porque tengo idoneidad para manejar una unidad de información, para manejar una organización. Y por último, la habilidad conceptual es importante porque me permite comprender o pensar a largo plazo y entender las consecuencias de las acciones. Nos permite lograr
el éxito a largo plazo de una organización. Es decir, que depende de la administración que se satisfaga las habilidades conceptuales y analíticas para planear y guiar el crecimiento de las organizaciones y su proyección. Entonces, estas tres habilidades, ¿qué es lo que me están diciendo? Que yo, como administrador, debo saber, debo tener el conocimiento, debo tener la plena convicción de lo que yo estoy haciendo en buen uso de la unidad de información. Si yo no sé hacer una tarea, difícilmente puedo ser un administrador. Entonces, esa parte es básica en en ver las unidades de información como una organización. Porque de no ser así, yo no estoy haciendo una buena producción de nada. Entonces, tengo que tener habilidades técnicas, interpersonales y conceptuales para dirigir una unidad de información de óptima calidad. En las bases de datos, en este momento es lo que más trabajan las bibliotecas, puesto que es la forma en que el usuario puede llegar a consultar tanto libros electrónicos como físicos y cualquier tipo de documento porque lo van a encontrar en la base de datos. Y lo bueno de esta parte es que no va a ser solamente en nuestra biblioteca, sino va a poder ver las bases de datos de otras bibliotecas nacionales o internacionales. Entonces, esta búsqueda en bases de datos es muy interesante porque nos va a ser de mucho servicio para nuestros usuarios. Y también tenemos todo este servicio, es la forma de cómo llevar al usuario a un desenvolvimiento en medio de la información para que esta persona tenga los conocimientos necesarios para poder hacer una investigación. Entonces, los servicios que se le ofrecen en las unidades de información a los usuarios son muy importantes. También hay otros servicios que son los servicios de difusión, y en esos servicios de difusión tenemos esa elaboración de catálogos, tenemos boletines, la página web. Son otros servicios que se le pueden ofrecer al usuario, digamos ya un poco más especializada, para que esta persona tenga una información también más especializada. O sea, no es como de primera base, sino cada vez se van especializando más los tipos de información que van utilizando dependiendo del tipo de usuario que vaya a buscar la información. Entonces, ahí en ese servicio de información debemos trabajar ese perfil del usuario. Entonces, es universitario, es una biblioteca escolar, es un centro de documentación de una determinada empresa. Debemos mirar cuál es el tema que van a buscar para así poder hacer un perfil del usuario y poder darle un mejor servicio de difusión. Hay algunos, en las unidades de información también encontramos que hay unas divisiones. Entonces tenemos centros especializados como los centros de documentación, tenemos unos centros también especializados pero ya en difusión, entonces ya seleccionan más una información. Entonces, como decía antes, son los centros de documentación que hay en las empresas o las hemerotecas que hay en un periódico. Cada vez se va especializando más el tipo de información dependiendo de ese perfil del usuario que vamos teniendo. Hay unos centros de depósito, hay bibliotecas científicas, o sea, cada vez se va especializando más. Eso es lo bueno que van teniendo hoy en día las universidades, perdón, las unidades de información vistas como organizaciones. Vamos cada vez especializándonos más en ir resguardando la información. Entonces, como ya tenemos un perfil del usuario, entonces ese perfil del usuario nos deja presentar la información dependiendo de lo que él vaya a necesitar. Entonces, no a un investigador le vamos a mostrar una cantidad de documentos e información que él no va a necesitar, al contrario, a un investigador ya le vamos a decir, es este libro, es este otro libro, es este otro libro. Ese es nuestro papel como bibliotecólogo, ese es nuestro papel como el archivista, ese es nuestro papel que debemos brindar ese servicio a este investigador. En cambio, si de pronto es una biblioteca comunitaria, pues al ama de casa le va a importar los tejidos, le va a importar. Entonces, es un tipo de información especializada para el tipo de usuario que vamos a atender. Entonces, eso es lo bueno que vamos teniendo de ir analizando este proceso.
También hay una parte en las unidades de información donde hablamos de la gestión y la planificación. Cuando hablamos de planificación decimos que es un proceso donde se determinan algunos objetivos con los que llegamos o queremos conseguir algún, valga la redundancia, algún objetivo para alcanzar. Entonces, esa planificación me permite ir haciendo esa suma de objetivos, ir haciendo esa suma de objetivos que quiero llegar a alcanzar. ¿Y cómo lo hago? Haciendo un buen uso de la administración de mi unidad de información. Cuando hablamos también de la administración en las unidades de información, hablamos de la planificación, de la organización, de la dirección y el control, como dije al comienzo. Entonces, la planificación es ese proceso mediante el cual se determinan los objetivos que se quieren llegar a conseguir. Cuando ya planificamos, podemos pasar a la organización, que se relaciona con el conjunto de técnicas conducentes a obtener ese logro de objetivos. Ya planificamos, ya organizamos, ahora vamos a dirigir y entonces allí pasamos ya a un proceso en el cual se pone en marcha ese plan que ya se hizo anteriormente. Y teniendo ya la dirección, la organización y la planificación, debemos ahora controlar todo lo anterior para que esos resultados sean óptimos, para que esos objetivos que se han fijado anteriormente los podamos conseguir, pero entonces que ya se consiguieron, pero entonces debemos estar siempre controlándolos para que no se salgan del lineamiento que trabajamos, que tratamos para que nos den los resultados necesarios. En esta administración también podemos hablar, como se vio en el trabajo anterior de qué era la administración, podemos hablar de un nivel de administración que son administración de primera línea, mandos medios y una administración de alta gerencia. Empezamos con los de primera línea, que son los que ejecutan el programa, que son los que ejecutan los programas y los proyectos, o sea, como que en sí los que trabajan en ese primer nivel. Y tenemos también que se hace allí la gestión de los recursos para poder conseguir esos objetivos a corto plazo, los objetivos que estábamos hablando allá arriba en la planeación. Estas personas que trabajan acá como primera línea son los que se encargan como de ir consiguiendo más esos objetivos de primera línea. Luego pasamos a unos mandos medios, que son los que ya concretan esas estrategias de programas y proyectos, elaboran informes allá en los mandos más altos y también nos ayudan en la coordinación de los diferentes departamentos que hay en la unidad de información de circulación y préstamo, el área de la reprografía, el área de la documentación, bueno, las diferentes áreas que tiene una unidad de información. Y luego pasamos a la alta dirección o la alta gerencia y allí nos encargamos de la planificación y de armar las políticas y representaciones que debe tener la unidad de información. Una vez trabajado esto, podemos también decir que para que haya una mejor, o sea, cada vez estamos tratando de que la administración vaya siendo mejor. Entonces, para que haya una mejor planificación de esa administración, hablamos de que hay una administración estratégica y una administración operativa. La estratégica es ese planteamiento de propósitos y objetivos para alcanzar, mientras que la operativa es esa fase donde se producen los hechos, donde se producen las operaciones que van a provocar cambios en situaciones. La operativa es como se dice, lo operacional, lo más tangible, digámoslo, pero la estratégica ya es donde vamos a pensar cómo podemos llevar todos esos objetivos a que se cumplan. Siguiendo con nuestros ítems que pidió nuestra docente para la exposición, hay un punto más que se llama estructura de la organización. En esa estructura de la organización hablamos en cómo se dividen o agrupan todas las actividades de la organización en cuanto a los gerentes, a los empleados, es como se puede ver. Entonces, hay tres tipos de estructuras que son por función,
por producto y matricial. Entonces, cuando hablamos de una estructura organizacional por función, decimos que es la división por función que en forma de departamento. Es esa rama de la estructura donde estamos departamentalizando una unidad. Entonces decimos el departamento de compras, el departamento de cartera. Entonces empezamos a hablar ahí de la jerarquía o el organigrama que debemos ir trabajando en la administración. Toda buena administración debe tener un organigrama, debe tener una jerarquía de mandos. En la estructura por producto, entonces también hablamos de unidades de trabajo, pero ya más relacionadas a los productos. Entonces digamos que sí tiene relación en este momento con las unidades de información, pero es menos visible que, digamos, en una empresa manufacturera. Igual nos sirve porque también tenemos productos o servicios, pero es menos visible, digamos. Y ya en la forma estructura de matricial, entonces ya es cuando intercalamos tanto la de función como la de producto. Entonces es un trabajo de diversas funciones. Entonces, esta parte también es importante que las personas, aunque es bueno que haya la especialización, también es bueno que las personas, los archivistas, los bibliotecólogos, no sepan solamente, hombre, catalogar, no sepan solamente archivar, no sepan solamente organizar, documentar. No, uno debe aprender todas estas ramas. Por eso los profesionales en ciencias de la información salimos con varias ramas para poder trabajar en varias secciones de una unidad de información. O sea, no somos solamente bibliotecólogos, somos también archivistas, eh, somos también bibliotecólogos. O sea, tenemos más ramas de la información. No solamente necesitamos trabajar en una unidad de información como tal, podemos trabajar en otras áreas de una organización. Luego hablamos del entorno, y cuando hablamos del entorno decimos que es una razón que no es fija, sino nos permite una afectación dentro y fuera de la unidad. Ese entorno interno y externo es cómo vemos nosotros nuestra unidad, qué la afecta de afuera, qué la llena de adentro, qué de adentro podemos sacar o qué de afuera podemos entrar. Es ver cómo se enlazan todas las partes internas y externas para que haya una maraña compleja y dinámica que las personas interactúen entre sí. Entonces, digamos que afuera hay unas mejores unidades, entonces yo quiero que la mía se vuelva mejor, entonces comienzo a trabajar más duramente. Digamos que la de nosotros tiene algunos servicios diferentes a la otra, entonces como que es todas las personas trabajando en pro de que ese entorno sea agradable tanto de fuera como de adentro. Em, en resumen, es como saber que no importa solamente lo mío, sino que todo lo demás, todas las otras áreas o todas las otras unidades de información que están a mi lado también son importantes para mi área. Bueno, llegó a un punto que me parece muy interesante en la organización, en la administración como tal, y son las teorías organizacionales. Las teorías organizacionales son buenas en las organizaciones ya que nos permiten ver cómo entra a interactuar el ser humano, visto como un empleado, visto como un exitoso gerente, visto como ese ser humano que tiene un comportamiento social, ese ser humano que tiene una relación íntima con su compañía, ese ser humano que necesita identificarse con todos los procesos, que en un momento dado tienes un sentido de pertenencia. Bueno, esta parte de las teorías organizacionales son de suma importancia en relación al ser humano por eso. Entonces, de las 10 teorías organizacionales que se presentaron en en el resumen de las lecturas, no las tomé todas, sino hice como un resumen de las teorías que creo permiten más importancia a la administración en cuanto a las unidades de información.
que es de lo que estamos hablando. Entonces, de la primera que hablo es de la teoría clásica de la administración y en ella decimos que es la que incrementa la productividad de la empresa a través del aumento de la eficiencia mediante la relacionalización del trabajo del obrero. Entonces, cuando decimos que incrementa la productividad, entonces estamos pensando en la persona en la que trabaja, en la que hace, en la que lleva, en la que pone, esa racionalización del trabajo del obrero. Entonces, allí se nos preguntaba que cómo podíamos pasar esta teoría a una unidad de información. Entonces yo digo que yo lo experimento mucho en mi compañía porque llevo muchos años y pues a veces es verdad que uno no es tomado en cuenta, o sea, pueda que no tenga la experiencia, pueda que no tenga el manejo, pueda que no tenga em, todos los conocimientos, pero desafortunadamente muchas veces no se tienen en cuenta. Entonces, a veces no son valorados, pero más sin embargo uno dice, esa labor que yo quiero hacer, me siento bien haciendo mi labor, gracias por moverla, me siento bien haciendo mi labor, entonces yo sigo adelante con eso, pero es un trabajo que a veces de verdad lo ven uno ya como el obrero, que no tiene nada que ver con la compañía, es un poquito como un chocante, pero es una teoría que igual es muy válida en la administración. Una segunda teoría que puedo tomarla también para las unidades de información es la teoría humanística y esta nos dice que es la adaptación del trabajo al trabajador. Entonces, ya es empezar a ver, entonces se van tomando de la más, como de la más antigua, la más clásica, a la más reciente. Entonces, cada vez va asumiendo un rol diferente nuestro trabajador o nuestro empleado. Dice que es esa adaptación del trabajo al trabajador. Es ese comportamiento social de los trabajadores. Entonces ya se ve al hombre, ya se ve al ser humano como ese ente social, ya tiene importancia, ya va a tener una recompensa, su trabajo ya va a tener una recompensa. En las unidades de información es importante esta teoría porque da lugar a ese ser social. No es ver el archivista como comúnmente nos llaman a los bibliotecólogos o eh, a las personas que estudiamos ciencias de información, el ratoncito que come libros. No, no somos solamente eso, nosotros somos personas que sentimos, que hacemos buen uso de nuestros conocimientos y pues queremos de todas maneras ser recompensados, no solamente con un dinero, que es la parte económica, sino queremos ser recompensados también en que seamos valorados. Y de ahí, pues entonces que esta teoría es importante porque es ver que la persona que trabaja en los archivos, en las bibliotecas, en cualquier unidad de información, los guías, son personas que sienten, que necesitan. Entonces, es adaptar el trabajo a cada ser humano. Esa es la parte bonita, es hacer las cosas con sabiduría e idoneidad, dando todas las capacidades que uno tiene. Seguimos luego con la estructura, con la teoría estructuralista, y ella nos vaya dando un concepto del hombre organizacional en la administración. Es decir, ya se vuelve multifacético. Lo que yo decía por allá anteriormente, donde decía que nosotros no debemos ser solamente o bibliotecólogos o archivistas, no, debemos tener esa ciencia de la información, nos sirve para muchos campos de acción. Entonces, debemos ser multifacéticos. Entonces, tenemos diferentes características para lograr el éxito. ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo lo veo en las unidades de información? Em, Trabajando ya como ese clima organizacional, ya que las relaciones interpersonales deben salir en esta teoría estructuralista, porque acá se necesitan personas con don de gentes para ayudar. No es la persona que, sí, pueda que haya personas que sepan mucho, pero es que uno debe tener como ese don
del servicio, ese donde, a ver, llegó este usuario, puede que sea una señora ama de casa, el investigador, pues, el súper, no, a todos debemos tenerlo con esa humildad, pero con ese don de servicio. Luego tenemos la teoría del comportamiento y en esta teoría nos habla de el estudio y la comprensión del comportamiento humano en las organizaciones. Cada vez el ser humano va teniendo más importancia, ya no como el objeto, no como el que produce, no como el que llega a ser, no. Ya esta persona trae nuevas propuestas y aquí muy importante la motivación. Cuando yo motivo al empleado, cuando yo como empleada soy motivada, yo doy muchísimo más, doy mi 100% en la calidad de mi trabajo. Pero si yo no soy motivada, pueda que tenga de pronto un salario muy bueno, pero es que no solamente lo económico, como en la anterior teoría, es que haya una recompensa. Aquí ya entran unas propuestas sobre la motivación, que es muy importante. Cuando yo estoy motivada, doy más de mí para ese 100% en la calidad de mi trabajo. No es solamente lo económico. Esta teoría del comportamiento trae unas nuevas propuestas y en ellas está la motivación. La motivación es muy importante en esta teoría y en cualquier parte de la organización, sean unidades de información o sea la organización, una manufactura, lo que sea, porque no se trata solamente de que a las personas les paguen un salario, es que estén bien tratadas, es que se les motive, se les incentive, de pronto hay una salida, de pronto hay una jornada pedagógica, o sea, hay miles de cosas para motivar a los empleados para que den ese 100% en la calidad de su trabajo. Entonces, cuando uno está motivado, realmente uno tiene algo muy valioso que ya se da a la empresa, a la organización, y es el sentido de pertenencia. Ese no se logra solamente con un salario, sino con que uno de verdad esté valorado como ser humano para la organización, que sientan que lo que yo doy en mi trabajo va a engrandecer y va a ayudar a salir adelante en la compañía. Pero si a mí solamente me pagan, sí, la obligación de la organización es que a mí me paguen, pero no necesariamente es ese pago el que va a hacer todo en mí, es la motivación que va a haber en mí lo que también de ese 100% de mi trabajo. Y hablando de esa teoría del comportamiento en las unidades de información, las puedo llevar fácilmente cuando yo tengo a un archivista, a un bibliotecólogo, a una persona de centro de documentación que sé que tiene su idoneidad, que sé que tiene su sabiduría, que tiene una sapiencia, que me va a dar ese 100% en ese servicio que le va a dar a los usuarios. Entonces, ¿cómo voy a atenderlo? Entonces, a veces uno entra a una unidad de información y las personas como que lo atienden uno como y como a la patada, pues no, es porque esa persona tal vez no está motivada, es porque esa persona sí, le pueden estar pagando sus 2, 3, 4, 5 horas que esté trabajando, no sé cuántas, pero no está motivada, no está incentivada. Bueno, por logros, entonces le vamos a dar este fin de semana una boleta para cine. O sea, hay que incentivar y hay que motivar a ese empleado porque cuando uno está motivado, repito, da uno el 100% en la calidad de su trabajo. Una teoría más es la teoría del desarrollo. Esa teoría del desarrollo es la que ya entra el desarrollo organizacional planeado, ya no es solamente el como en sí la organización del trabajo y lo demás, no. Ya entran dos cosas, dos factores más que le van añadiendo importancia a las teorías de organizaciones y son la cultura y el cambio organizacional. Según esta teoría, podemos decir que la administración tiene algunas variables muy importantes y entonces entra allí ya no solamente la cultura y el cambio organizacional, sino entra también el medio ambiente, que hoy lo llamamos medio ambiente organizacional. Es tener a los empleados eh, no solamente, como les digo, en una parte salarial importante, que eso es una parte básica porque es una necesidad del ser humano, sino es tener a las personas en un clima organizacional donde pueda
desenvolverse, donde pueda dar su capacidad, porque va a estar motivado, porque va a tener una valoración. Entonces, allí vamos a ver que entra también la salud ocupacional, entonces que los bombillos, que el agua, que un buen uso de baños, todo esto hace en ese clima organizacional, en ese medio ambiente organizacional, hace que el empleado esté 100% acomodado y acorde en esa organización. ¿Para qué? Para que dé ese 100% de calidad de su trabajo. Eso nos sirve. Cada vez que le vamos añadiendo cositas a la organización, no lo estamos haciendo solamente por la organización, sino es por mantener a nuestro recurso humano de calidad. Es mantener al recurso humano que de verdad se vea que nos estamos esforzando porque él esté bien. Porque si él está bien, mi unidad de información va a estar bien, mi organización va a estar bien. Entonces, esa es la importancia de que cada vez que vamos subiendo una teoría, vamos agregándole algo a este ser humano para que dé el 100% en la calidad de su trabajo. Una cosa también es que en esa cultura organizacional, en las, ya tomando para la parte de las unidades de información, es nuestro servicio será de una aceptación total, porque se va a ver reflejado mi servicio en ese usuario. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hoy se utiliza mucho en el call center de las organizaciones, cuando ya terminan de dar la información, entonces le dice, al final lo dejo con una encuesta para que usted califique el servicio. Entonces, yo califico el servicio bueno o malo. Entonces, si yo sé que yo estoy motivada, que tengo una cultura organizacional muy buena y eso, pues yo voy a atender de la mejor posible, porque es que yo soy la cara de una organización, entonces yo sé que tengo que dar lo mejor de mí, pero si yo no estoy motivada ni tengo nada a favor, pues atiendo y ahí como sea. No, lo importante es que yo, que soy la cara de la compañía, dé lo mejor de la compañía, dejarle en alto su nombre. Hay otra teoría que es la teoría de sistemas y su énfasis está en el entorno o digamos en un ambiente externo de las organizaciones. Eh, el conocimiento es básico, o sea, el conocimiento de los empleados allí es muy importante porque eso va a hacer que mi trabajo sea más eficaz. Allí hay unas actividades que pues involucran al entorno para tener un 100% de capacidad laboral. Allí también, en cuanto a las unidades de información, podemos decir con esta teoría que el conocimiento nos puede asegurar el éxito. Entonces, cuando tenemos un buen profesional de información, nos va a dar una buena calidad de servicio al usuario final, que es lo básico. O sea, nosotros cuando empezamos a estudiar ciencias de la información, para nosotros lo importante es el usuario final, porque es a quien vamos a llevar todo lo que nosotros tenemos de conocimiento. A él es el que le va a servir, él es el que va a satisfacer sus necesidades dependiendo cómo yo se las pueda lograr dar a esa persona. Entonces, esa teoría de sistemas me ayuda a que la persona tenga una satisfacción de esa labor. Y por último tenemos una teoría que pues me parece muy importante porque no solamente es la teoría como tal de la administración, sino digamos son las teorías a favor de la administración, que está tomada como los enfoques modernos, que bueno, ya llevan bastantes años, desde la década de los 80 prácticamente, pero le vamos a ir metiendo como unas cositas muy orientales, tenemos unas cosas como muy asiáticas, porque la mayoría de estos enfoques modernos vienen de allí y nos permite administrar las organizaciones teniendo en cuenta el recurso humano, el recurso tecnológico y el entorno. Hay varias formas o varios tipos de enfoques en esta teoría y hablamos de la excelencia empresarial, hablamos de la administración por calidad, hablamos de reingeniería, hablamos del benchmarking,
También tenemos la gerencia de servicio y el outsourcing. ¿Qué es lo interesante de de todas estas, de todos estos tipos de enfoques en esta teoría de administración? Que son como esa ayuda de afuera, por eso se llama del entorno, esa ayuda de afuera de la organización, de la unidad hacia nosotros. Entonces, si yo de pronto no puedo producir como organización una manufactura y no puedo producir un servicio como unidad de información, un tercero sí lo va a poder hacer por mí. Y ese tercero me va a poder ayudar a que yo presente bien esa unidad de información o esa organización. Entonces, cuando yo hablo de ese tercero, entonces puede ser, yo no tengo un libro que necesita un investigador, que necesita un estudiante X, pero la otra unidad de información que tiene la otra universidad o que tiene el otro municipio, esa unidad sí lo tiene, entonces vamos a hacer ese intercambio bibliotecológico. Entonces ese intercambio de libros, ese intercambio me va a servir porque ellos me van a hacer un préstamo, ese préstamo interbibliotecario me va a dar la satisfacción de ese cliente, de ese usuario final. Entonces satisfice la necesidad de esa persona, entonces utilicé el entorno a favor mío. Y de la misma forma, otra unidad de información necesita de mí, pues entonces hacemos lo mismo. En cuanto a las exposiciones, por ejemplo, digamos que yo voy a montar una exposición del Museo Nacional, pero la quiero volver itinerante, entonces hablo con los museos de otras ciudades. Entonces, es trabajar mancomunadamente, es hacer ese tipo de enfoques de esas nuevas teorías, pero en bien de un usuario, en bien de la organización. Una, una, un aspecto más que se nos ha pedido para la realización de este video es los agentes que intervienen en las organizaciones. Hay unos agentes que son los empleados, los clientes, los proveedores, la misma competencia, los inversionistas, los sindicatos. Tenemos también comunidades, tenemos medios, gobiernos, gremios, activistas. ¿Qué son todos estos agentes y para qué nos sirven? Todos esos agentes son los que van a intervenir de una u otra forma en el logro de objetivos de la organización. ¿Para quién trabajo yo? En una organización manufacturera, en una organización de bienes y servicios, en una organización de explotación, para un cliente o un usuario final. Eso es lo básico. No importa el tipo de empresa que yo tenga, si es lucrativa o no lucrativa, es para un cliente. ¿Quién me va a mí a empezar a dar los insumos? Los proveedores. Entonces, yo como biblioteca, eh, la empresa Norma, la empresa Pearson, la empresa McGraw-Hill, me van a proveer los libros que yo necesito. Voy a tener una competencia, claro, las otras unidades de información, llámese centro de documentación, llámese biblioteca pública, llámese biblioteca escolar, llámese museo. Esas unidades, todas, yo voy a tener siendo una competencia. ¿Para qué me sirve la competencia? Para cada vez yo ser mejor. Para cada vez que yo piense en mi organización, verla mejor. Que los objetivos que yo me propuse los logre para superar a mi competencia. Pueda que todos manejemos libros, pueda que todos manejemos informaciones, pueda que todos hagamos tareas de retención, pueda que todos hagamos tareas de valoración, pero yo siempre quiero ser la mejor. Entonces, ¿cómo hago eso? Con la calidad de mi trabajo, ¿cómo? Porque motivé a alguien allá para que me ayudara a ser competente. Debo tener un inversionista. Claro, debo tener un inversionista porque alguien me tiene que aportar ese dinero para poder hacer el logro de los objetivos. Y debo tener un buen administrador, que es del que ya hemos estado hablando todo el tiempo, el que va a motivar, el que va a llevar una buena organización. Entonces, conseguir el inversionista, bueno, ahora consigo un buen administrador para que esa inversión quede 100% lograda. En cuanto a los sindicatos, pues la verdad no es que comparta mucho el tipo sindical, porque cuando uno logra un buen sindicato, pues se logran buenas cosas. No los sindicatos siempre logran buenas cosas,
Desafortunadamente, por lo menos en Colombia, hemos visto que muchos sindicatos han llevado algunas empresas a la quiebra. Entonces, en cuanto a los sindicatos, la verdad no es que me adhiera mucho a ese tema. Hay algunas cosas que como que sí, en ese tema sí difiero en algunas cosas, la verdad. En cuanto a los medios, en cuanto al gobierno, los gremios, tenemos que siempre estar acorde a todo lo que hay en nuestro entorno para lograr un una buena administración de esas unidades de información. Como el gobierno, entonces, con las leyes que saca el gobierno, con las leyes que saca el Archivo General de la Nación, con toda la normatividad a la que yo, a unidad de información, me debo acoger. ¿Para qué? Para que la administración sea correcta, para que la administración que yo estoy implementando en mi unidad de información sea reflejada en un buen servicio, sea reflejada en una buena circulación y préstamo, sea reflejada en los enfoques que le estoy dando, sea reflejada en la actualidad de la información, porque hay cosas demasiado desactualizadas y si yo investigador necesito una buena información, hombre, pues lo ideal es que yo tenga la información acorde, al día, porque de pronto voy a tener, sí, digamos, los boletines de prensa de hace 20 años, pero si no son los que yo necesito en este momento, pues de nada me van a servir. Entonces, la información también tiene que estar al día, organizada. Entonces, esas son las eh, digamos, como las medidas que estoy presentando en en esas unidades de información. Los objetivos que vamos a lograr como último punto son objetivos que toda unidad de información, que toda organización debe tener. Entonces son objetivos que sean alcanzables, que sean acordes a lo que la unidad de información necesita, que sean acordes a lo que el usuario final está buscando. Cuando yo hago la buena administración, tengo una excelente unidad de información. Entonces, ¿cómo lo logro? Nuevamente, motivando, incentivando, dando una calidad de vida muy buena a aquella persona que está trabajando para mí en esa unidad de información. Hay que tener muy en cuenta las teorías organizacionales. Cuando hablamos de esas teorías o habilidades, que son las habilidades que debe tener o debe presentar un buen administrador, hablamos de las habilidades interpersonales, las técnicas y las conceptuales. Cuando hablamos de habilidades interpersonales decimos que es esa habilidad o esa capacidad para hacer un trabajo en equipo, lo que va a permitir que el administrador sepa motivar, liderar, inspirar confianza en su equipo. Cuando yo como administrador sé hacer las diferentes tareas de las diferentes áreas, puedo saber administrar. Espero, profesora Marlene, haber logrado el objetivo de este video, haber logrado el objetivo de la presentación de esta tarea. Mm, la administración para mí es un tema muy grato de tratar. Yo soy administradora industrial y siempre he estado plenamente convencida de que cuando yo tengo motivado al personal que trabaja para mí o cuando yo misma estoy motivada, puedo dar el 100% en la calidad de mi trabajo, puedo dar el 100% de capacidad de mi trabajo y sé que puedo administrar muy bien el tiempo, administrar muy bien cada recurso financiero, económico, recurso humano, para que la unidad de información sea vista como una organización, como un ente regulador que puede dar información a un usuario final. Y pues creo que mediante todo este proceso de datos que se han venido dando en medio del transcurso de la asignatura, pues es muy vital ver que las bibliotecas, los centros de documentación, los museos, no solamente son sitios a donde yo voy a ir no, que también necesitan tener administración para poder dar
para poder lograr los objetivos que se han planeado desde un comienzo. Profesora, muchas gracias por su atención. Espero que de nuevo haya logrado los objetivos para la realización de mi tarea. Muchas gracias y buenas noches.